un poquito, les voy a dar como una introducción de los temas que iremos revisando, pero también vamos a hablar acerca de cuál es el objetivo de la plática del día de hoy, ¿no? La plática del día de hoy tiene como objetivo tres puntos bien importantes: reconocernos y reconocer a las y los adolescentes en torno a sus características, sus procesos de vida que están llevando, pero también cómo juegan dentro de la familia y algo bien vital, el manejo emocional, ¿no? Entonces, el objetivo que el día de hoy pretendemos es que podamos platicar acerca de algunas estrategias de qué es lo que podemos hacer en familia para estar en una cuestión más tranquila, más equilibrada con nosotras y con nosotros, con todos los miembros de la familia, y al mismo tiempo, de esa forma, también ir generando algunas pautas, sobre todo con las y los adolescentes, que nos ayuden a esta cuestión de la crianza en ellas y en ellos, ¿no? Yo sé que de repente, y lo digo por la experiencia clínica, de repente el tener una hija o un hijo adolescente implica un reto porque es un cambio acerca de las reglas familiares que estamos llevando, ¿no? Entonces, vamos a platicar de eso. El tema que el día de hoy vamos a también a desarrollar, me gustaría hablarles de 4 puntos muy importantes, sobre todo por la cuestión de la pandemia y el confinamiento que estamos viviendo. Vamos a hablar de 4 puntos importantes. En el primer punto vamos a hablar un poquito del desarrollo humano, estas características físicas, cognitivas, pero también sociales que plantean las y los adolescentes y que nosotras o nosotros debemos de tener en cuenta para poder reconocerles, poder validarles, pero también poder tener una mejor comunicación con ellas y con ellos. Vamos a hablar también de lo que es la familia. Vamos a platicar acerca de los límites, de las jerarquías y de los roles dentro de las familias, que estos son puntos muy vitales, ya que la situación de pandemia o la situación de confinamiento en el que nos encontramos, pues pone en cierta parte, nos pone a modificar o a dar un cambio hacia las reglas familiares que nos estamos planteando, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las y los adolescentes están el día en casa, de que nosotras o nosotros estamos trabajando, la distribución de los espacios, los horarios, las tareas del hogar, etcétera, ¿no? Entonces, las familias, por eso vamos a hablar un poquito de este tema, cómo nos estamos adaptando ante esta situación de confinamiento. Vamos a hablar de un tema que para mí se me hace muy importante, para la UNICEF también es bien vital, y de hecho la UNICEF tiene varios escritos acerca de lo que es el adultocentrismo y el adultismo, y hablamos también de adultos aliados, ¿sale? Entonces vamos a platicar un poquito de qué sería o qué es ser un adulto aliado, que esta es una parte bien importante de que entendamos y por qué es importante en el sentido del trabajo con las y los adolescentes, ¿no? Sobre todo con las familias. Cuando estamos, nosotros somos papás o somos mamás, porque es bien importante que reflexionemos acerca de estos puntos. Y vamos a finalizar el día de hoy con otro tema también sumamente importante que tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿no? Entonces vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar de 3 pasos, 3 verbos muy sencillos que podemos hacer en la casa, que los podemos hacer en casa para manejar las emociones, ¿no? Y ese será como nuestro tema de cierre el día de hoy. Entonces es bien importante que entendamos algunas cuestiones que voy a ir vislumbrando. Y entonces, bueno, esos son sobre los 4 temas ejes que vamos a platicar el día de hoy. Creo que vamos a tener una parte de preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, escríbanla para que al final podamos hacer tal vez alguna de las respuestas, ¿no? Podamos dar alguna de las respuestas. Bueno, les platico ya hace ratito, hace ratito la coordinadora, Tania, me presentaba parte de la experiencia y la formación que he tenido. Yo he trabajado regularmente con familias, con hijas e hijos adolescentes, y es bien interesante trabajar con estas familias porque, les repito, el periodo de adolescencia implica un cambio en la dinámica y en la estructura familiar, ¿no? Actualmente he leído algunos escritos e incluso algunas notas que refieren cómo las y los psicólogos deberíamos de ser planteados como una primer línea muy importante ante el confinamiento actual que vivimos.
Y me llamó mucho la atención leer lo siguiente de un psicólogo social que decía que la pandemia que estamos viviendo es el gran experimento social que podemos tener, ¿no? Es un gran experimento social, ya que es una situación que somos ajenas o ajenos, no estábamos acostumbrados a que sucedieran este tipo de cosas, ¿no? O por lo menos que viviéramos una situación de este tipo y que se nos restringiera de esta forma. Entonces, es un experimento social muy interesante, sí. ¿Por qué? Porque es una situación de estrés psicosocial y entonces hay que entender que la pandemia y sobre todo el confinamiento, la pandemia es un factor de estrés psicosocial, ¿no? Está generando un cambio en nuestras vidas, pero también pone en juego nuestras emociones. Entonces, esto y genera las pautas de autocuidado que ya conocemos todas y todos, el quédate en casa, el uso de cubrebocas, el gel antibacterial, el lavado de manos, etcétera, son pautas de autocuidado que nos van a ayudar a fortalecernos y a cuidarnos entre todas y todos. Entonces, estos cambios para las familias tienden a ser un factor de estrés y entonces las familias nos vamos a poner en juego porque vamos a tomar algunas decisiones ante el proceso de adaptación. Entonces, las familias, para poder adaptarnos a estos cambios, tenemos que ser flexibles, tenemos que escuchar muy bien, tenemos que ver muy bien y flexibilizar las reglas y los juegos familiares que tenemos en el hogar. Bueno, entonces por eso vamos a hablar del día de hoy y de esta parte y sobre todo del impacto emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente es normal y si quiero dejarlo bien claro, es usual que nosotras y nosotros estemos experimentando una serie de emociones, miedo, tristeza, ansiedad, preocupación, angustia, estrés, etcétera, ¿no? Y que estas emociones se están presentando, que es normal que se presenten y que aquí la parte más importante, que será un punto que hablemos al final de hoy de la ponencia, es cómo podemos gestionar estas emociones, ¿no? Tanto nosotros y nosotras como, pero también qué podemos hacer con ellas y con ellos adolescentes para ayudarles a este proceso de gestión emocional. Los papás y las mamás fungimos un papel de alter ego o de un yo auxiliar se le llama, y entonces este yo auxiliar les ayudamos a ellas y a ellos a entender algunas cuestiones tanto cognitivas como emocionales, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Quiero iniciar platicándoles un poquito del desarrollo cognitivo y sobre todo me voy a enfocar mucho en el desarrollo cognitivo por lo siguiente. Hace poco atendí a una familia de 4 personas, era un hijo adolescente de 14 años, una hija de 5 años, y entonces en una de las entrevistas con la mamá me cuenta o me platica la siguiente anécdota. Vamos a ponerle Juanito y Tania. Entonces, Juanito, que es el hijo adolescente de 14 años, le pega a Tania, que es la niña de 4 años, y se da toda una interacción bien interesante, ¿no? Entonces la mamá regaña a Juanito, le explica que no está bien lo que hizo y por qué no está bien lo que hizo. Juanito se va y se encierra a su cuarto y platica con Tania acerca de lo que pasó. Tania empieza a llorar y Juanito pues ya no quiere hablar con mamá, ¿no? Yo creo que muchas y muchos de nosotros podemos estar familiarizados con este tipo de escenas que ocurren en la vida familiar. Bueno, me llama mucha atención porque la mamá me dice, es que Juanito me está repelando todo el tiempo, Juanito me está diciendo que si hago bien, que no hago mal, Juanito me reta, ¿no? Juanito me dice, es que tú también haces esto, es que tú también el otro día dijiste esto, Juanito se me está subiendo a las barbas, decimos, ¿no? Pero Tania no, Tania es muy linda, es una niña tranquila, no me da problemas, etcétera. Bueno, le decía a esta mamá, es bien importante entender algo. Tania está en un proceso de desarrollo neurocognitivo muy diferente a la que Juanito está. ¿Qué quiere decir esto? Tania ahorita, y de hecho ya he platicado con Tania, es una niña muy linda, es un amor de niña, pero Tania está en un mundo prelógico. Estar en un mundo prelógico quiere decir que Tania cree en los dragones, en las princesas, y que todo su mundo se colorea por estas cuestiones imaginativas. A diferencia de Juanito, Juanito ya está experimentando un mundo lógico, incluso un mundo en donde Juanito puede pensar a futuro, puede hipotetizar a futuro, e incluso un mundo donde Juanito cuestiona la misma realidad. ¿Vale? Porque de repente tengo familias que dicen, ay, Doc, es que estábamos tan bien, todo iba bien, pero se me están saliendo de las manos, ya no sé qué hacer, ya no obedecen, me están repelando, etcétera.
Y entonces veo que algo está pasando con esta familia para flexibilizarse al siguiente desarrollo o pauta de desarrollo a la que van a vivir. No es lo mismo criar hijos e hijas pequeños, niños o niñas, a criar adolescentes. Es muy diferente. El juego cambia totalmente, ¿sale? Porque como muchos de ustedes, si son padres o madres, entenderán que el hijo adolescente te va a repelar, te va a señalar, te va a cuestionar, ¿no? E incluso va a estar con un sentido de injusticia muy alto. ¿Por qué tú hiciste esto? ¿Por qué ella hizo esto? ¿Por qué a ella sí le dijiste y a mí no me dijiste? Etcétera. Entonces, quiero que ustedes entiendan el día de hoy, o quiero mandar el mensaje el día de hoy, que eso es normal. Quiere decir que estamos hablando de un adolescente. ¿Por qué? Porque este adolescente quiere decir, yo le decía a esta mamá el día de la semana pasada que los atendí, quiere decir que este adolescente está desarrollándose adecuadamente a nivel neurocognitivo. Quiere decir que su cerebro se está desarrollando muy bien y que por ende le da la posibilidad a este adolescente de preguntarse, de cuestionarse, de razonar, de analizar, de pensar, etcétera. ¿Sale? Cosas que no tiene el niño o la niña. Por ejemplo, les decía hace rato, ¿no? Tania tal vez no tiene este pensamiento, a diferencia de Juanito. Juanito sí lo tiene, porque Juanito ya tiene un desarrollo neurocognitivo mayor. Entonces, hay que entender, y aquí también voy a hacer una acotación bien importante, la adolescencia no existe. Y quiero dejar claro esto. Fíjense lo que estoy diciendo. La adolescencia no existe porque la adolescencia es una creación social y cultural que se genera más o menos por la revolución industrial. La revolución industrial le dio a las personas más tiempo, nos dio a las personas más tiempo para estar en familia, y esto extendió los tiempos del proceso de desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, anteriormente, no sé si ustedes recuerdan, incluso hay una película de los 300, se llama la película, pero la película 300 refleja el proceso de cómo los niños, y sobre todo los niños varones, pasaban de ser niños a ser adultos. No había la adolescencia, no existía la adolescencia. De hecho, desde la antropología sabemos que hay muchas culturas en las que la adolescencia no existe, sino pasas de ser niño a ser hombre, pasas de ser niña a ser mujer. ¿Sale? Entonces sí quiero dejar entendido esto. La adolescencia es algo que nos hemos inventado las sociedades y las culturas por la modificación de la tecnología, la modificación de la economía y de muchas cuestiones. Entonces, algo aquí bien importante es, el adolescente no está loco, el adolescente no está... no es inmaduro, perdón, el adolescente no está loco, el adolescente no es un rebelde sin causa, como de repente nos lo pintan. Sí quiero reivindicar al adolescente, porque de repente pensamos que el adolescente es un rebelde sin causa, que ya no le importa nada, etcétera, ¿no? Más bien el adolescente está explorando un mundo mental y social al cual no había explorado anteriormente. Y el adolescente, hagan de cuenta, no sé si llegaron a ver la película de Intensamente, cuando Riley pasa de ser niña a ser adolescente, el tablero de posibilidades se hace más grandote, ¿no? Entonces, en ese tablerote, el adolescente ya tiene acceso a muchas cuestiones emocionales y sociales, ¿no? Como incluso la parte erótica, la parte de empezar a contactarse con pares, ya sea de su mismo género, de diferente género, ¿no? Entonces, el adolescente empieza a tener mayores posibilidades, y esto se da gracias al desarrollo neurocognitivo, principalmente al desarrollo neurocognitivo. El adolescente va a poner en juego sus habilidades tanto cognitivas como sus habilidades sociales. Estas habilidades de socialización, como tan fácil el hecho de presentarse, de saludar, el hecho de preguntar, el hecho de pedir ayuda, son habilidades sociales que el adolescente va a ir aprendiendo precisamente en este estadio, y que las y los adultos, hay un término en resiliencia que me gusta mucho que se llama tutores de resiliencia. Las y los adultos podemos fungir como tutores de resiliencia precisamente para dar estas pautas de lucha contra la adversidad que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos viviendo el confinamiento. Entonces, las y los adultos nos volvemos en algún punto tutores de resiliencia, pero también nos volvemos un auxiliar un auxiliar de las emociones o de las cuestiones sociales, ¿no? Tengo otra familia que de repente me platican los papás que estaban muy enojados porque su hijo adolescente estaba chateando con una chica, y entonces la chica le dice, oye, ¿sabes qué? Ya no me gustas, ya no quiero andar contigo, ahora me gusta una mujer, ya no me gustas tú. Y para el chico fue llorar, 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 se sintió decepcionado, triste, etcétera.
Y entonces los papás me comentan lo siguiente: Ricardo, es que no podíamos dejar a nuestro hijo así, ¿no? Y me dijeron la regañiza que le dieron, porque no era posible que él estuviera sintiéndose así por algo que ni valía la pena, que eso no era amor, etcétera. Entonces, ahorita voy a retomar este casito que les platico, porque vamos a hablar de adultismo y adultocentrismo, dos puntos bien importantes cuando estamos en familia con las y los adolescentes. Entonces, sí quiero dejar claro, el adolescente tiene tiene un nuevo mundo de posibilidades gracias al desarrollo neurocognitivo del cerebro y gracias a esta pauta biológica, pero también psicológica. Entonces, un adolescente que te repela, un adolescente que te cuestiona, un adolescente que señala la injusticia, un adolescente que te dice, oye, yo no quiero eso, oye, ya no quiero ir al súper contigo, oye, no quiero ir a la casa de la abuela, es un adolescente sano, porque quiere decir que ya tiene mayores posibilidades a nivel neurocognitivo. Sin embargo, y aquí es donde vamos a hablar ya de familia, esto que el adolescente nos diga, ¿sabes qué? Ya no quiero ir a la casa de la abuela, como cada 8 días vamos. Eso pone en jaque y pone en juego las reglas familiares. Pone en juego el hecho de cómo como familia hemos creado un patrón o hemos creado hábitos, ¿no? Por ejemplo, las familias tenemos hábitos muy marcados, ¿no? Que va desde el hecho de ver tele después de la comida o ver tele durante la comida, ¿no? Tengo familias ahí muy interesantes, algunas ven tele mientras comen, otras ven tele después de comer, algunas ven tele antes de comer. Entonces, cada familia vamos creando una serie de hábitos y de repente el adolescente pone en juego o pone en jaque esos hábitos, porque es, mamá, ya no me beses cuando llego a la secundaria, ¿no? Mamá, ya no me lleves a la secundaria, ya estoy grande. Ojalá nos lo dijeran así de bonito, yo sé que de repente no nos lo dicen así de bonito, ¿no? De repente nos avientan todo un choro ahí muy interesante o nos mandan a la porra, pero el punto es que el cambio de los y las adolescentes pone en jaque los hábitos de la familia, pone en jaque incluso las creencias o las ideas que tiene esta familia, ¿no? De repente tenía una familia que era muy católica, ellos de hecho iban cada domingo, tenían incluso un servicio hacia la iglesia, y de repente este adolescente le dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero ir, yo no creo en esas cosas, y eso es pura mentira. Entonces, es lógico que eso que tiene esas posibilidades ahora el adolescente de pensar las cosas, pone en jaque a la familia y sobre todo a papá y a mamá, ¿no? O los cuidadores primarios, porque de repente los cuidadores primarios no solamente pueden ser papá y mamá, pueden ser abuelas, abuelos, tíos, etcétera, o incluso a nivel institucional. Entonces, sí es muy importante que tomemos estas cuestiones en cuenta, porque implica un reto nuevo. Es decir, el adolescente se está convirtiendo en una persona con mayor independencia que ya está cuestionándose y preguntándose la vida y que además busca tomar decisiones. Obviamente, no quiere decir que, órale, mijo, llégale y dale pues a la vida, ¿no? Tampoco los dejamos así a rienda suelta, porque ahí vamos a tomar en cuenta un punto muy importante dentro de las familias que tiene que ver con los límites. Los límites son esos puntos en donde la familia decimos, hey, no, ahí no te metas, no hagas esto, no digas esto, no entres ahí, no vayas ahí, etcétera, ¿no? Entonces, los límites es algo muy sano para las familias, pero voy a hablarles de 3 tipos de límites. Límites muy difusos, límites rígidos y límites claros. Familias con límites difusos, de repente hagan lo que sea, todos contra todos, todos digan y todos se meten. De repente tengo adolescentes queriendo dirigirle la vida a sus hermanos, y entonces digo, a ver, espérate, ese no es tu papel, ese no es tu rollo. Tú no eres el papá o tú no eres la mamá, sobre todo pasa mucho con adolescentes varones, en donde es una familia monoparental, donde mamá está al frente, y de repente estos hombres varones se sienten en una posición donde quieren mandar incluso hasta la mamá, ¿no? He tenido familias en donde el adolescente le cuestiona a la mamá que por qué sale, que por qué tiene pareja, si se enoja, si le hablan a las parejas, etcétera. Hey, a ver, son límites. Tú eres mi hijo, no eres mi pareja. Entonces, es bien importante que tengamos o que planteemos límites. Límites difusos, hablamos de estas familias que de repente pueden ser negligentes con las necesidades emocionales o físicas de las y los adolescentes, ¿no? Les decía hace rato, también dejarlos que vayan por la vida haciendo lo que sea,
Y los límites rígidos sería una parte muy autoritaria, lo que también conocemos como un estilo de crianza autoritario, en donde no, no vas a salir, no, porque te prohíbo tener novio. Tengo varios adolescentes varones y mujeres, no los voy a balconear, pero los papás les prohíben tajantemente tener novio. ¿Y qué creen? Tienen novio, tienen novia, ¿sale? Entonces, como de repente les digo a los papás, el adolescente va a hacer las cosas con o sin tu permiso. Y es mejor que las haga con tu permiso, bajo tus reglas y bajo una cuestión de negociación y de empatía, ¿no? Hay dos palabras bien importantes para los adolescentes: negociación y empatía. Que ahorita les voy a platicar de negociación porque me gusta mucho que en las familias están en consulta y les digo, a ver, negocien, ¿no? Por ejemplo, vamos a negociar las horas del celular, vamos a negociar las salidas. Y entonces la mamá es, mira, 3 días sí, 2 días no, y así. Vale, ¿te parece la negociación? A ver, espérese, porque a qué horas escuchó al pobre adolescente, a qué horas el pobre adolescente dijo sus intereses o sus necesidades, ¿me explico? Eso es un juego muy macabro que de repente plantean las mamás o los papás. Entonces, vamos sobre la marcha. En la familia es importante tener límites. Y estos límites tienen que ver con lo que cada quien debe de hacer en casa, hasta dónde vas a hacer en casa, y que eso nos plantea la cuestión de los roles. Hace poco atendí a una familia de manera online, y esta familia estaba ya atravesando por episodios de violencia, y la cuestión es que había aquí una bronquilla entre papá y mamá. Entonces mamá decía, no, que no hagan nada porque solo su estudio, la escuela, etcétera, porque además hay mucho estrés por el confinamiento, pobres de mis adolescentes, ¿no? Y el papá decía, no, a ver, tienen que hacer algo, tienen que ayudar en la casa, y se volvió un conflicto entre ellos. Y entonces, quien acababa haciendo la casa, el aseo, la comida, lavando el baño, etcétera, era papá. Mamá lo único que hacía era trabajar, porque aquí la que llevaba el hogar económicamente hablando era mamá. Y entonces esto generaba una alteración de esos límites y creaba broncas con los roles, ¿no? ¿Por qué? Porque papá y el adolescente mayor estaban como muy bronqueados. De hecho ya había conflictos, ya había incluso conatos ahí de rencilla física o de violencia física, y esto estaba generando muchos problemas. Yo en la intervención que yo hacía con esta familia les decía, a ver, papá y mamá tienen que ser un equipo y tienen que jugar como un equipo y tienen que aprender también a negociar las reglas, pero entre ustedes, para después salir con los adolescentes. Cuando no hay esto, cuando no hay esta unidad entre los cuidadores primarios, ¿no? Llámese quien llámese, de repente eso se vuelve un punto frágil dentro de la familia y puede llevar a que las y los adolescentes no encuentren también cierta dirección. Lo cierto es, les decía hace rato, en los límites difusos no podemos dejarlos a la y se va, pero tampoco podemos traerlos acá así, ¿no? ¿Por qué? Porque este adolescente, precisamente una de las tareas del desarrollo es aprender habilidades sociales, es aprender a desenvolverse en su contexto. Y esto va a depender en gran medida de la función de ego auxiliar que nosotras o nosotros como papás podamos hacer en ese acompañamiento que les hacemos a las y los adolescentes. Entonces, es muy importante, ¿no? Le llamamos un estilo de crianza asertivo, un estilo de crianza que sea permisivo en algunos puntos, pero también con algunos niveles, pero tampoco ahorque o asfixie al adolescente como tal, ¿sale? Entonces, hay que medirle el agua a los frijoles, dijera mi abuela, porque esa parte es muy importante, ya que el adolescente también está experimentando, ¿no? Las reglas son importantes, pero si una regla ahorca, mata, y si una regla no ahorca, se escapa de las manos, ¿sale? Entonces, las reglas deben de ser negociables y deben de ser también pautadas primero por la pareja o por los cuidadores primarios. Les repito, tengo también familias que es abuelo, abuela y mamá. Entonces, como cuidadores primarios, ¿cómo nos vamos a distribuir las reglas? ¿Sale? Lo que genera broncas o problemas en la adolescencia, en muchas ocasiones, que también quiero marcarlo, es tanto la violencia que vivimos en los hogares y que desgraciadamente esta violencia es mayormente ejercida de los hombres hacia las mujeres, y hablamos de violencia física, sexual, hablamos de violencia psicológica, emocional, etc., ¿no? Entonces, esto es lo que nos puede meter en conductas de riesgo en las y los adolescentes, que eso ya es tema y aparte. Y bueno, en estas familias entonces, les decía hace rato, tenemos que tener en cuenta esos límites, esas jerarquías, quién lleva el mando,
Y aquí choca un poquito con esta cuestión de adultocentrismo que les voy a platicar, porque quien lleva el mando en el hogar es papá, mamá, o quien lleva el mando en el hogar es los cuidadores primarios, ¿no? Las figuras institucionales, etcétera. Sin embargo, y eso también hay que dejarlo bien claro, y hay que mandarle el mensaje bien claro también al adolescente. Sin embargo, eso no quiere decir que yo me voy a portar. Me acuerdo de una familia que en chiste les decía, no nos ponemos ni modo Hitler ni modo Barney, pues, ¿no? O sea, debemos de mediar las situaciones ahí en esa cuestión. Y bueno, eso nos lleva al siguiente punto que también es muy importante, del cual les voy a hablar acá. Nosotros, sobre todo la UNICEF, tiene varios escritos con respecto a lo que es el adultocentrismo. El adultocentrismo es un sistema es una ideología o es un sistema de creencias o de ideas en el que nosotros los adultos nos ponemos acá arriba y al adolescente lo dejamos acá abajo. Adolescente o niños, niños, niñas y adolescentes los dejamos acá abajo. Entonces, el adultocentrismo es todo un sistema de creencias que perpetuamos a nivel social y cultural acerca de que el adulto está acá porque el adulto sabe, porque el adulto conoce, porque el adulto tiene experiencia. ¿Por qué es adulto? Simplemente porque es un adulto, ¿sale? Es una forma de discriminación por edad, porque lo que hace el adultocentrismo es que en las prácticas que vemos tanto institucionales, eh, prácticas que vemos dentro de las familias, etcétera, se generan algunas pautas de violencia o de discriminación, como los comentarios que voy a hacer a continuación. Ese es el adultocentrismo. El adultocentrismo es esta cuestión de un sistema de creencias que tenemos con respecto a las diferencias que hay entre niños, niñas y adultos. Y el adultismo son los comportamientos, las acciones o las verbalizaciones que hacemos acerca de este sistema de creencias, ¿no? Por ejemplo, hace unos mesecitos atendía un caso antes de esto de la pandemia. Llega la mamá y la hija tenía 14 años. La mamá me empieza a platicar que la razón por la que están en consulta es porque la hija tiene un noviecito, ¿no? Noviecito, y de hecho me dice noviecito, y fíjense, fue porque aquí hay una cuestión de adultismo. Noviecito, la forma en que estoy hablando, la cadencia que le estoy dando al lenguaje, el tonito, ya me habla de ahí de una cuestión adultocentrista, ¿no? Y además me dice, el noviecito, ¿no? Porque a esta edad, doctor, eso no es amor, ¿no? Decía ella. No la escuché a la señora, le pregunté a la chica, le dije, oye, ¿qué onda? A ver, ¿cómo vas, no? ¿Qué está pasando? Y entonces ella, muy campante y muy feliz de la vida, me empieza a hablar de su relación. Me habla de que son novios, se toman de la mano, pasan el tiempo juntos en el receso. Y entonces cuando la adolescente dice, pues nos tomamos de la mano, la señora se voltea a verme y se empieza a reír y me dice, ve, eso no es ser novios. Nada más se toman de la mano, doctor, no son novios. Y yo dije, a ver, señora, pues, ¿qué quiere que hagan? O sea, ¿no? ¿Hasta dónde quiere que lleguen para que usted considere que son novios? Pero la visión de ella adolescente, para ella adolescente, su primer novio, porque además es su primer novio, era esto. Para ella, esta relación de amor que estaban teniendo estos adolescentes era acompañarse en el receso, tomarse de la mano, platicar, ¿no? Y eso, fíjese que incluso esta niña, más bien esta adolescente, llegó al consultorio por referencia de una psicopedagoga, porque para la psicopedagoga no era adecuado o no era correcto que estuvieran viviendo de esto, ¿no? Entonces, o que estuvieran haciendo estas acciones. Quiero también dejar claro aquí un punto bien importante. Eh, dentro de las cuestiones internacionales, dentro de las legislaciones internacionales, el derecho también de la educación sexual es bien vital y bien importante. De hecho, también la SEP lo recoge, que la enseñanza de la educación sexual se tenga que dar a nivel secundaria, porque esto tiene que ver con cuestiones o con convenios o convenciones internacionales, y hay que recordar que México está adscrito a esas convenciones y entonces nosotros tenemos que seguir bajo esa normativa, ¿no? Es decir, que las y los adolescentes puedan desarrollar su vida sexual es también parte de sus derechos, ¿no? El adultocentrismo y sobre todo o específicamente el adultismo son aquellas conductas o aquellas palabras que de repente descalifican, desvalorizan
o minimizan las experiencias de las y los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, con frases de, ay, ya lo vas a entender cuando estés grande. Ay, ¿tú qué vas a saber si ni siquiera has hecho esto? Frases o palabras como, quítate, quítate, porque ni lo sabes hacer. ¿Sale? Entonces, lejos de ayudarles a ellas y a ellos a generar su proceso de aprendizaje, les estamos quitando la oportunidad de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, de repente tengo mamás o papás, por eso les decía hace rato de los límites, tengo mamás haciendo la cama, les voy a platicar un caso bien extremo de falta de límites difusos. La mamá le hacía la cama al adolescente de 18 años y le recogía el cuarto, es decir, le resolvía la vida. Y obviamente este adolescente no hacía nada más que estar como ostra en su casa. Y entonces, un día, la llegó a consulta, llegué bien alarmada, escuchó que el chico se estaba masturbando. Y entonces llega a consulta y me dice, doctor, es que hasta las sábanas están manchadas. Y las olí porque yo no sabía de qué estaban manchadas. Me habla de límites difusos. Me habla de una mamá que se está metiendo en algo que, a ver, espérate, relájate, porque también tiene que ver con una cuestión de privacidad y de límites con la vida íntima de él o de la adolescente, ¿no? Obviamente que hay toda una reglamentaridad que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo con las y los adolescentes, cuando ya empezamos con esta cuestión de la masturbación, y es bien importante, pero también es bien importante hasta dónde mamá y papá están haciendo cosas que ya no les corresponden. Es decir, les creo que al niño o a la niña de 2 años le limpien, y hasta eso, porque ya a los 2 años ya aprendieron, pero les limpian la colita. Pero a un adolescente, estarle limpiando la colita, a ver, vámonos viendo que ya están crecidos, que ya están grandecitas o grandecitos y que tienen que hacer cosas que les corresponden, ¿no? Entonces, sí es bien importante ir tomando en cuenta estas cuestiones. Es decir, yo puedo estar con mi adolescente y puedo platicar con ella o con él y puedo también corregirle y regañarle o incluso generar una pauta ahí de castigo, pero teniendo en cuenta límites claros, reglas claras, negociaciones y teniendo en cuenta también no cayendo en adultocentrismo, ¿no? Porque cuando el adolescente me platica sus cosas, tengo que evitar decir a cosas de adulto. Es decir, no esperar a que el adolescente se comporte como un adulto, sino más bien respetar su periodo de vida, respetar su proceso de vida, de que él así está pensando la vida, sobre todo cuando las chicas o los chicos terminan una relación, que yo creo que todos hemos visto adolescentes de esta forma, o a nosotros nos pasó cuando éramos adolescentes, pues se nos caía el mundo, ¿no? Y pasaban un sinfín de ideas y de pensamientos y de cuestiones. Y entonces de repente para los papás adultos esto es de, ah, ya, supéralo, ya va a pasar, ¿qué vas a saber tú de amor? Son las primeras experiencias, etcétera. Y esto, lejos de ayudarles, los estamos descalificando y además estamos haciendo más pequeño el canal de comunicación que podemos llegar a tener con ellas o con ellos, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta la posición que yo adulto estoy tomando con este adolescente. Una posición en donde yo no descalifique, no desvalorice y tampoco minimice las emociones, los sentimientos o las conductas de la o del adolescente. ¿Por qué? Porque esto va generando que a la larga ese canal de comunicación se vaya haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, y que de repente ya no nos cuenten algunas cosas, ¿no? O no nos platiquen algunas cosas. El adolescente también va a ir aprendiendo y va a ir entendiendo que hay cosas que se platican y cosas que no se platican. Y esto también tiene que ver con el desarrollo de su intimidad, ¿sale? Ustedes lo han visto también. En algún momento he tenido mamás cuyos hijos varones platicaban de todo cuando iban a la primaria, pero cuando llega la adolescencia se vuelven tumbas, decía el otro día una señora, ¿no? Ya no hablan, ya no dicen, ya les preguntas cómo te fue, bien. ¿Te fue bien? Sí. ¿Hiciste tarea? Sí. Y son como muy monosilábicos. Pero esto también tiene mucho que ver con el respeto de esos silencios, con el respeto de esas situaciones, ¿no? Aquí voy a hacer un paréntesis muy grandote. ¿Cuáles son las alarmas o cuáles son estos indicadores que nosotros podríamos llegar a observar y que sí tendríamos que estar poniendo las manos en atención o tendríamos que ponerle un poquito mayor de atención a lo que está sucediendo? Sobre todo cuando nosotros observamos cambios de hábitos
como en la alimentación, como en las actividades recreativas, como en el sueño, como en las actividades académicas, ¿no? O educativas. Cuando nosotros notamos cambios muy significativos, es decir, cambios que son muy inusuales o que es como muy inusual que hiciera esto, que se comportara de esta manera, hay que poner atención de qué está pasando, ¿no? Hay que echarnos ahí una nadadita de lo que está sucediendo, echarnos una platicadita con ella o con él, pero ojo, sin vernos como invasivos así. De repente el otro día una mamá decía, no, es que llego y, a ver, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Y además con los ojos así de, te estoy viendo, te estoy mirando. Entonces hay que tener cuidado también y en esta parte que les comentaba del adultismo, la actitud, los mensajes no verbales que yo le voy a mandar al adolescente, tengo que tener cuidado. Es decir, yo adulto me tengo que cachar, porque de repente es llegar con el adolescente, a ver, ¿dónde chingas andabas? ¿No? Y entonces con el ceño fruncido, con los brazos así cerrados y además en tu posición de, a ver, yo soy la autoridad del adulto, ¿no? Te me calmas. Entonces hay que tener mucho cuidado también con los mensajes, tanto verbales como los mensajes no verbales que le estamos mandando al adolescente. Eh, Fíjense qué tan familiarizados estamos con estas posturas adultocentristas, que el otro día les hablo a mis alumnos, les mandé un mensaje a mis alumnos, les digo, oigan, me van a entregar el trabajo tal, 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 pero fui como muy enérgico al momento de decirlo, ¿no? Y una de mis tías que estaba escuchando dice, ay, qué feo, ¿no? Cuando te hablan así es que ya valió queso, pues es que ya algo está sucediendo, ¿no? Entonces, sí es bien importante que nosotras y nosotros adultos tengamos en cuenta desde qué posición les vamos a hablar. Ojo, quiero dejar aquí algo bien claro. No quiere decir que de repente yo sí me ponga serio y que sea directo con lo que le estoy diciendo al adolescente, porque sí es importante hacerlo también, ¿sale? Lo que estoy diciendo es que aprendamos cuándo puedo pasar de esto a esto, algo más relajado, a una plática tranquila, ¿sale? Esta mamá que les platico, la de la hija y el hijo adolescente, la hija niña, el adolescente, cuando le pegó a la niña y le dejó un moretoncito en su pierna, la mamá se enojó, le dijo, ¿sabes qué, Juanito? Ya es mucho, 2 cinturonazos y órale, para su cuarto. Después se encierra el Juanito, no quiere hablar, bueno, no quiere hablar, la mamá le dio espacio, tranquilo. Cuando papá llega a casa, bien chido el Juanito, porque le digo, cuando platiqué con este niño, le digo, me encanta, porque sabes mover las cosas, pues, ¿no? Cuando llega papá a la casa, ¿qué creen que hace? Y hace algo que todas y todos los adolescentes de repente hacen. El chavito se pone un short, porque además fue en la pierna, se pone un short chiquito, que se vea, va con su papá, lo abraza, porque estaban en la cama, y se voltea. Y entonces papá lo ve y dice, "Ah, ¿qué te pasó?" La mamá me cuenta a mí, dice, yo tenía miedo de que mi esposo me dijera algo, que me dijera, oye, ¿qué onda? Que no sé qué. Y entonces dice, lo que yo decidí hacer fue, a ver, Juanito, cuéntale por qué te pegué. Juanito no quiso hablar, la mamá termina contándole, y entonces el papá hizo algo bien vital y bien importante. El papá le dijo, estoy de acuerdo con tu mamá. No es posible que estés golpeando a tu hermana, no lo deben de hacer, y si tu hermana te hizo algo, a quien tienes que avisarle es a tu mamá, o a mí, papá. Pero tú no puedes hacer eso. Si tu hermana hizo algo y te pegó antes, me tienes que decir a mí y a ver cómo le va a Chanita, ¿sale? Y eso es poner el límite, pero la mamá le habló claro, directo. No estoy jugando ni estoy titubeando. Es decir, mi mensaje que te estoy mandando es estoy siendo directo. Y la felicité porque además de repente era una mami muy permisiva, una mami de ya, mi amor, ya, tranquilo, ¿no? Y esa ya fue directa. Y me encanta el Juanito porque el Juanito, al día siguiente, como si nada, los besó, los abrazó, no pasó nada. Y eso también es bien importante. Como cuidadores primarias, tenemos que entender cuándo movernos de cierta manera y cuándo movernos de otra manera. La parte de la comunicación con las y los adolescentes es muy vital el que yo maneje mi expresión corporal, pero también que yo maneje la cuestión
verbal de lo que les estoy diciendo. Es decir, voy a cuidar mis palabras para no ofenderlo, no minimizarlo, no descalificarlo, pero no quiere decir que esté yo a gusto, contento con lo que tú has hecho. Ahora, yo como adulto señalo la conducta, más no al sujeto. Es decir, no le digo, Ramón, es que siempre haces las cosas mal. Ramón, es que eres torpe. Ramón, es que nunca te cuidas. ¿Me explico? No señalo al sujeto, sino señalo la conducta. Ramón, me enojó que tiraras el vaso de leche. Ramón, me molestó que dejaras los trastes sucios. Carla, no me gusta que te vayas de la casa sin que me avises. Es decir, señalo la conducta. No estoy señalando al individuo. Eso es bien importante, porque acuérdense de algo vital. Las y los adolescentes, así como las y los niños, van construyendo su identidad y su autoestima a partir de lo que hacemos y a partir de lo que decimos. ¿Sale? Entonces, yo sí me puedo poner, o sea, yo sí puedo, y aquí va una pauta bien importante, papás y mamás, o para los cuidadores, yo sí me puedo enojar, es válido enojarse, pero no es válido violentar por estar enojado. Y enojarme, puedo expresar por qué me enojaste, qué conductas tuyas fueron las que me enojaron, ¿sale? Hacer empatía con ellas y con ellos, les decía dos palabras mágicas, empatía y negociación. Hacer empatía precisamente tiene que ver con que validemos sus emociones. Por ejemplo, en este caso, que Juanito le pega a su hermana, entonces Juanito trató de defenderse y dice, es que ella me pegó primero. Su mamá le dijo, ¿y qué sentiste? Pues me sentí enojado. ¿Ok? ¿Y qué hiciste con ese enojo? Pues le pegué. Vale, sentirte enojado es importante, pero ¿con quién tienes que hablar? Pues contigo. Ok, me explico. Se señala la conducta, no se señala al individuo. Y tampoco se descalifican las emociones, tampoco se descalifican las sensaciones, ¿no? Porque de repente tenemos papás, o me he encontrado con papás varones. Llega el adolescente y el adolescente le dijo, tenía un casito donde a este chico lo golpeaban, sufría violencia en la escuela. Y cuando las primeras veces que llegó con papá y quiso alertarlos de que algo está pasando, el papá le dijo, defiéndete, no seas pendejo. O sea, el papá en un ratito hizo esto, cerró el canal. Obviamente este adolescente no va a regresar a contarle lo que está pasando, porque en esa frase, defiéndete, no seas tal, y aparte con la actitud de, me explico, en un ratito hizo esto, cerró el canal. Y aparte que hizo esto, minimizó el problema, lo descalificó y lo desvalorizó. ¿Sale? Es decir, no tiene importancia lo que sientes. Hay que tener mucho cuidado con los mensajes que estamos enviando, con los mensajes que estamos mandando. Repito, para las familias es válido sentirnos enojadas, sentirnos enojados, sentirnos frustrados o sentirnos estresados. Y también aquí va un trabajo, que es lo que vamos a hablar como el punto último del día de hoy, acerca de las emociones. Desgraciadamente, fíjense que a mí me dio mucho miedo cuando me enteré de algo. La educación, incluso a nivel internacional, no nos educa en las emociones. Y de hecho las familias tampoco nos educamos en las emociones. Eh, para el capitalismo, voy a sonar bien, bien intenso, pero es que así es la vida, la realidad. Pero para el capitalismo, lo que más importa es que los niños y las niñas, o los adultos o los adolescentes, sepamos sumar y restar, multiplicar, dividir. Pero no nos interesa o no le interesa al sistema el que sepamos dónde poner la tristeza, qué hacer con el enojo, qué hacer con el estrés, qué hacer con la preocupación, el miedo. ¿Y qué creen? Ahí es donde el COVID tiene un punto muy positivo. ¿Por qué? Porque el COVID nos está poniendo a prueba emocionalmente. El COVID nos está enseñando lo importante que son las emociones y lo importante que es voltear a ver tu emoción, sentirla, tocarla, contactar con tu emoción, poder expresarla, pero también poderle darle like a tu emoción, ¿no? Como de repente les digo a las chicas, a los chicos, darle like a la emoción es importante, ¿no? Entonces el COVID nos viene a enseñar que esta pauta de confinamiento nos enseña que somos seres emocionales.
Yo creo que todas y todos los que estamos acá hemos sentido en algún momento estrés, miedo, preocupación, ansiedad, enojo, frustración. Y eso es algo bien importante, porque ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Las familias no estamos educadas para manejar las emociones y tampoco la escuela, si ustedes se dan cuenta, hasta donde yo sé, no hay algún programa de estudios que diga como materia central, no como materia extracurricular, sino como materia central, manejo de las emociones, expresión de las emociones. No existe. Entonces también quiero dejar claro esta parte. Si vamos a hablar de emociones con nuestras hijas o nuestros hijos, sobre todo ahorita que hay un mar de emociones o puede haber un mar de emociones por la situación que estamos viviendo, la pregunta, o antes de que ustedes lleguen a abordarlos a ellas o a ellos, es, ¿tú cómo estás? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué ideas están en tu mente? ¿Cuál es la emoción que estás teniendo antes de entrarle con la o el adolescente? Hace poco en un taller de atención a familias en violencia les decía a los polis, antes de llegar con la víctima, tienes que hacer un ejercicio de 3 puntos. Entonces les voy a repetir el ejercicio. Antes de llegar con él o la adolescente porque pasó algo, porque hizo algo o no hizo algo, un ejercicio de 3 puntos. Primer punto, ¿qué sensaciones hay en tu cuerpo? ¿Sientes calor en las manos? ¿Sientes que te está hirviendo la cabeza? ¿Sientes que el cuerpo se te pone frío? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué sensaciones hay? Segundo punto, segundo punto, segundo punto. ¿Qué ideas hay acá? ¿Qué estás pensando? ¿Qué ideas están dándole vuelta a tu mente? ¿Qué ideas vienen? Tercer punto, ¿qué emociones hay? ¿Estás enojada? ¿Estás frustrada? ¿Estás enojado? ¿Estás preocupado? ¿Qué pasó con la conducta del adolescente? ¿Qué generó en ti? Preocupación, miedo, estrés, angustia. Y este es un primer paso bien importante porque cuando vamos a platicar con ellas o con ellos, tenemos que hacernos estas 3 básicas. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué emoción hay? Antes de entrarle al ruedo, ¿no? Por ejemplo, eh, la chica que llega a la casa y que llega ebria. A ver, ¿qué onda? ¿Qué sensación hay? Y por ponerles un caso medio extremo, ¿eh? Pero ¿qué sensaciones hay? ¿Qué pensamientos hay? ¿Y qué emoción hay? Porque no solamente es enojo, hay preocupación, hay miedo. Incluso ustedes en algún momento ya pensaron en las mil y un cosas que le pudo haber pasado a esa pobre adolescente, ¿sale? Y ahí es donde hay que ser justos con las ideas y las emociones. Porque, a ver, está en casa. ¿Qué ocurrió? No lo sabemos. ¿Qué pasó en esta pachanga? Tampoco lo sé, ¿vale? Entonces, hay que cuidar la mente. Ayer escuchaba de una psicóloga que decía algo bien importante. La mente, viaja bien bonito. Y antes de abordarle, sí tenemos que hacer este proceso de reflexión y que de hecho esto tiene que ver con nuestra inteligencia emocional para que podamos también gestionar nuestra emoción y no lleguemos todos o todas, lleguemos así de, es que tú no sé qué, no sé qué, le echamos la letanía, ¿no? Y le echamos la letanía cuando viene cruda o cuando está todo desvelado y no va a carburar, no va a haber un proceso acá, ¿sale? Entonces, sí es bien importante, la inteligencia emocional también nos habla de cómo medir y cómo analizar los momentos y las formas. A veces de repente toca guardar silencio, no decir nada. A veces de repente toca hablar. Pero cuando nosotros vamos desarrollando nuestra inteligencia emocional y algo que Howard Gardner le llama inteligencia interpersonal, ustedes sabrán en qué momento hablar con él o con ella. De repente hay una idea muy constante en los papás, una idea ilógica, pero la idea que viene es, tengo que hablar con él ahorita para que no se vuelva a repetir. No sé de dónde nació esa idea, no sé de dónde partió esa idea, pero yo creo, y no me dejarán mentir los que aquí son papás o mamás, que de repente, no todos los casos, tampoco es general, pero de repente el que tú quieras decir las cosas en el momento, porque si no, puede que vuelva a pasar, no arregla nada, porque vuelve a pasar. ¿Me explico? Entonces, es bien importante
que antes de abordarles emocionalmente, por lo que vamos a platicar ahorita del confinamiento y las emociones, veamos cómo estamos nosotras, cómo estamos nosotros. Esta chamba, las y los psicólogos o terapeutas la hemos aprendido en la experiencia tanto profesional como terapéutica, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, llevo 11 años de proceso terapéutico. Claro, no es que todos los días yo vaya a ver a la terapeuta, pero pues voy por lo menos 1 o 2 veces al año. ¿Por qué? Porque también eso me enseña a mí qué onda conmigo, cuáles son mis broncas, cuáles son mis rollos, porque de repente con las y los adolescentes podemos proyectar y proyectamos necesidades, proyectamos inseguridades, proyectamos broncas no resueltas con nosotras, con nosotros. Tenía una familia y entonces la mamá era muy exigente con la hija adolescente, quiero dieces, quiero bien, quiero todo. O sea, para la mamá ser buena no era lo ideal, tenía que ser la mejor, no ser buena, la mejor. Pero la mamá, en una de las sesiones platicábamos, simplemente estaba proyectando sus inseguridades de lo que ella había vivido con su propia madre. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros nos comunicamos, y sobre todo nos comunicamos con nuestras hijas o nuestros hijos, hay que saber desde dónde me voy a comunicar. Sensación, pensamiento, emoción. Y la parte importante en este aspecto es también pregunta. Y háganse un ejercicio de reflexión. ¿Cuántos de ustedes, las personas que el día de hoy están, que a lo que alcanzo a ver estamos 90 personas el día de hoy, ¿cuántos de ustedes, eh, cuántos de ustedes han ido a proceso terapéutico? ¿Cuántos de ustedes han autocuidado su salud mental? ¿Vale? ¿Cuántos de ustedes han ido a terapia, no solamente porque hay bronca, sino también por una cuestión de desarrollo? Hace poco leía de una amiga terapeuta familiar, también muy buena también ella, una frase que escribió en el Face que me encantó, porque decía la frase: padres que se abren a la oportunidad de crecer y cambiar, generan salud en sus hijos. Entonces, aquí la parte también bien importante es, ¿qué estamos haciendo nosotras con nuestra salud mental, nosotros, ¿no? Para también reflejarlo con nuestras hijas y nuestros hijos? Les voy a decir algo que sabemos en terapia familiar. Cuando hay broncas en el adolescente del famoso cutting, que se cortan, intentos suicidas, ideación suicida, depresión, ansiedad, no es de gratis, ¿vale? O sea, no es que ese adolescente se le bote y esté loquito, no es de gratis, sino que todo esto es como metafóricamente hablando, nos habla de que algo está pasando en la familia y de que algo no está volteando a ver la familia, a observar, a ponerle atención. Entonces, los terapeutas familiares sabemos eso. Sabemos que cuando hay un rollo con el adolescente, anorexia también, cuestiones como incluso el consumo de sustancias, sabemos que no es de gratis. Hay toda una cuestión familiar, contextual, por la que estas cuestiones están sucediendo. Entonces, sí es bien importante y también tener claro, ¿no? El día de hoy estas pláticas nos ayudan a estos procesos de reflexión y también al acercamiento con las y los profesionales y sobre todo ante esta contingencia que estamos viviendo, ¿no? Les decía hace rato, hay muchas emociones y antes de sentarme con el adolescente a chambear, a platicar, a ver qué onda, hijo, hija, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Hay que chambearnos y platicarnos a nosotras y a nosotros, ¿no? Sobre todo, esta es una pauta de autocuidado de la salud mental y si algo, yo creo, si algo hay que reconocerle al confinamiento, a este experimento social, como les decía más temprano, es que nos está haciendo ver lo importante y lo vital que son las emociones. Y por lo tanto, el autocuidado de nuestra salud mental, no, no dejarla en manos de cualquiera, ¿no? Entonces, algo bien, 3 verbitos para las emociones, 3 verbos bien chiquitos, acciones bien pequeñitas que podemos hacer. Identificar, expresar, validar. 3 verbitos bien chiquitos, pero bien complejos, porque nos cuesta mucho trabajo allá afuera. Y les repito, no es que sea nuestra bronca, sino desgraciadamente incluso hasta el mismo sistema no nos enseña a manejar nuestras emociones.
Tres verbitos, bien chiquitos. Primero, identificar. Paul Ekman es un psicólogo que trabaja con emociones. Paul Ekman dice, hay 6 emociones en todo el mundo. Universalmente hay 6 emociones. Miedo, decía él, miedo, ¿no? Cuando sentimos miedo. Sorpresa. Es que cuando yo leí el libro de Paul Ekman traía las caritas, me acordé de las caritas. Miedo, sorpresa, alegría, cuando sonreímos. Miedo, sorpresa, alegría, tristeza. Sí, como, está muy, es que como es, está muy Miedo, sorpresa, alegría, tristeza, enojo, enojo. Y la última, asco. Miedo, alegría, sorpresa, tristeza, enojo y asco. Paul Ekman nos dice que esas son 6 emociones básicas. Sin embargo, los seres humanos no vivimos nada más esas 6 emociones. En esta parte tenemos todo un catálogo de emociones, aproximadamente 6,000 a 6,000 a 5,000 a 6,000 emociones. Incluso hay muchos psicólogos que han dividido estas emociones, hay paletas de emociones, ¿no? Donde tenemos muchas: melancolía, tristeza, miedo, preocupación, angustia, estrés, relajación, etc. Pero vámonos con estas 6. Y la pregunta, el primer verbito es identificar. ¿Qué emoción tengo? Esto es bien difícil, ¿eh? Parece fácil, pero es bien difícil. De repente he tenido muchas y muchos consultantes que me dicen, es que estoy enojado, estoy enojado, estoy enojado, ¿no? Les voy a contar algo que me pasó a mí. Hace poco, en una reunión de trabajo, una persona se levanta y me señala directamente, ¿no? Yo en ese entonces traía el cabello muy largo, tiendo a ser muy estrafalario con las cosas. Traía el cabello bien largo, de hecho hasta me hacía mi cola. Se levanta esta persona en la reunión y me dice, hay que ponerse, hay que usar el cabello de hombre, hay que usar un cabello de varón, ¿no? O sea, así bien chida ella. O sea, a mí me subió todo. Le decía a mi terapeuta, me sentí bien enojado, pero ya platicando con mi terapeuta le decía, no me sentí enojado, me sentí avergonzado, señalado, ridiculizado. Pero esas 3 se escondieron por el enojo. Porque además, socialmente, era más viable sentir enojo que sentir estas 3. Estas 3 socialmente, fíjense cómo incluso la cuestión social juega bien feo con las emociones. Porque si yo siento estas 3 socialmente, me voy a sentir así, vulnerable. Entonces es más fácil cuando estás socialmente sentirte enojado porque te da fuerza que decir, me siento avergonzado, me siento señalado, triste, ¿no? Pero como había muchas personas, estas 3 se escondieron y esta salió el enojo. Entonces es bien importante porque identificar la emoción no es fácil, pero el trabajo que llevamos con nosotras o con nosotros nos va dando esa posibilidad de ver, de pensar acá, a ver, ¿qué emoción hay? Si es enojo, y yo le decía a mi terapeuta, sentí vergüenza, me sentí juzgado, me sentí señalado, me sentí avergonzado, ¿no? O sea, se para y me dice así, paz. Tengo pacientes que de repente el enojo disfraza muchas emociones. El enojo de repente es como la careta o la máscara que andamos trayendo por la vida, cuando no es enojo, sino es preocupación, tristeza, angustia, miedo, soledad, etcétera. ¿Sale? Entonces, por eso les decía, son 3 verbos chiquitos, pero bien complejos que hay que cambiar. Bueno, el primer verbo es identificar. ¿Qué emoción tengo? ¿Qué nos puede ayudar a identificar tanto con los adolescentes como con ustedes, con los niños y las niñas también? Las películas, las series, canciones,
¿no? Obviamente de contenido apropiado para las edades, pero nos pueden ayudar a identificar, pueden ayudar a estos procesos de identificación. Hace poco vi una película bien hermosa y bien bonita que se las recomiendo, que se llama Un monstruo viene a verme. No sé si ya la han visto, los que ya la vieron, wow, es una película muy hermosa. Yo traía un conflicto con mi papá, de hecho estaba muy enojado con él, y ese día fui a su casa, porque mi papá vive en otra casa, me invitó a desayunar y yo le dije no, yo estaba enojado, ¿no? Le dije no, no quiero desayunar y ya me fui. Entonces llegué a mi casa, puse la película, me la recomendó una tía, pongo la película, la empiezo a ver, me dio paz, todos los golpes acá, ¿no? Así de, y de pensar acá también, porque las películas, las canciones, los videos nos ayudan a esos procesos de identificación. Y entonces me identifiqué mucho con el protagonista, porque este chico, no se les voy a spoilear, pero es lo que les decía hace rato, andaba encubriendo una emoción y no estaba viendo todas las demás emociones, ¿no? De repente las emociones pueden ser muchas y las encubrimos con una nada más. Y entonces, por ejemplo, en mi caso, mi enojo encubría la tristeza, el miedo, la preocupación, ¿no? La soledad, el rechazo que yo estaba sintiendo. Entonces, cuando veo la película, dije, ¿por qué me voy a privar de desayunar o de comer con mi papá? Agarré mis chivas, acabando de ver la película, agarré mis chivas y me fui a comer con él, ¿no? Acepté su comida, fue bien lindo porque comimos, relax, me preparó como si yo fuera de 5 años y fue muy bonito. Entonces, es bien importante que nosotras y nosotros aprendamos a identificar qué emoción hay y a dejar de esconder estas para darles flor, ¿no? Lleva un proceso, no es fácil, sobre todo, por ejemplo, ahorita en el confinamiento pueden haber muchas y de repente las escondemos en una sola, pero cuando destapas esto y las empiezas a ver, ya por lo menos tienes mayor control. Sabemos, por ejemplo, en la investigación en psicología se sabe que eh, cuando tú le das cuando tú le das nombre a una emoción, ya tienes el 80% de control sobre esa emoción, ¿sale? Pero sí hay que ser muy justos sobre esa parte, ¿no? Por ejemplo, yo sé, no sé si hay adolescentes, creo que sí vi una chica, vi una mamá con su hija, o quiero pensar que era su hija, pero por ejemplo, estas cuestiones que estamos haciendo ahorita, la neta no es de interés de las ni de los adolescentes, o sea, la neta no se van a chutar ya llevamos 1 hora y 10 minutos aquí, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque traen otros rollos, pues también. Pero ¿dónde podemos llegarles? Si ustedes ven, las y los adolescentes, las canciones las tenemos al boom. Y eso también tiene que ver con una cuestión neurocognitiva. Porque el adolescente empieza a proyectarse y empieza a identificarse con protagonistas, con películas, con series, con anime, sobre todo, ¿no? Si son papás y mamás, les invito a ver los animes. Hay animes muy hermosos que de repente yo tenía un papá que me decía, es que esas chingaderas que anda viendo, que no sé qué, ¿no? Totalmente descalificando al señor. Y yo le dije, ¿alguna vez usted ha visto, hay un anime que se llama Anatsiri no Yumi? Tenía que ver con las lágrimas dentro no me acuerdo bien del título, que está muy bonito. Y le dije, ¿ha visto este anime? Y me dice, no. Entonces lo mandé a ver anime, porque también es un proceso de cómo podemos identificarnos y saber qué onda con los y las adolescentes, ¿no? Los animes de repente traen mensajes muy interesantes, y ahí también va la pauta para poder generar estos procesos de identificación con las y los adolescentes. Entonces, acá vamos por el primer verbo, ¿eh? Vamos con el segundo verbo. El segundo verbo es expresar. Ahora, ya sé que estoy sintiendo, pero ahora hay que expresarlo. Toda emoción. Miren, están diciendo, el anime de Clanat maneja asuntos de relación padres e hija adolescentes muy buenos, se los recomiendo. En el chat lo están poniendo, ¿eh? Perfecto. Esta parte me gusta porque es precisamente estar echándonos ahí apoyos. Ya que reconocemos, ahora implica expresar. ¿Y cómo vamos a expresar? Fíjense que hace poco, ahorita leí una pregunta que decía, ¿cómo poner un castigo, ¿no? ¿Cómo generar estas pautas de corrección para las y los adolescentes? Hay que tener cuidado porque
Hace poco también atendí a una familia en donde la hija adolescente era la mayor y tenía a su hermano, el chiquito, como de 7 años. Entonces la hija adolescente de repente se atribuía cosas que no le correspondían, los límites que les hablaba. Entonces la hija adolescente era, no, Robertito, ¿no? Vamos a ponerle a su hermano, no, Robertito, no hagas eso, no, quítate eso. O sea, la hija adolescente era una mamá chiquita. Y entonces, como era mamá chiquita, esto la estaba estresando porque tenía que ver al hermanito, tenía que estar ahí atendiendo al hermanito, etcétera, y adjudicándose un rol que no le correspondía. Entonces, la mamá la castiga, decide castigarla porque ya incluso le había pegado al Robertito, ¿no? Porque el Robertito también era un show, o sea, era un torbellino en la casa. Entonces la mamá la castiga quitándole el ballet. Cuando yo platico con esta adolescente, estaba la adolescente, la mamá y el Robertito, le dije, ¿cómo te sientes de que te quitaron el ballet? Y empezó a llorar y me dice, me siento mal. ¿Por qué? Porque con el ballet yo sacaba todo. Y de repente muchos papás o mamás caemos en algunas conductas muy interesantes en donde les quitamos los medios de expresión a las y los adolescentes, ¿no? Acuérdense de esta visión adultocentrista. No es lo mismo como nosotros a como ellos. Para nosotros puedo decir, pues platica, habla con nosotros, ¿qué te está pasando? Para el adolescente puede bastar con ver un anime, puede bastar con ir al ballet, puede bastar con estar en los videojuegos, puede bastar, etcétera, ¿no? Ojo, que no quiere decir que los dejemos todo el mundo ahí en los videojuegos, también hay que tener cuidado, porque por eso les decía las reglas hace rato. Pero la forma de expresar las emociones son un montón y no tienen idea también. Así como hay muchas emociones, hay formas de expresar. Regularmente, y esto lo sabemos desde estudios de resiliencia, que algo que nos ayuda mucho a manejar las emociones son las artes. Entonces, todo lo que esté relacionado con artes, pintura, danza, música, escultura, las artes marciales, los deportes, nos ayudan o son medios de expresión emocional, ¿no? No sé si llegaron a ver el meme que decía, eh, era un meme muy interesante porque decía, ya estarán contentas o ya estarán contentos porque ahora el arte es lo que nos va a salvar. Y sí es cierto, si ustedes ven en este confinamiento, algo que nos ayuda mucho es pintar, bordar, tejer, cocinar, ¿no? Todo aquello que tiene relación con esta parte de la creatividad nos va a ayudar a poder expresar lo que en algún momento podemos estar sintiendo, ¿sale? Entonces sí es muy importante que antes de que nosotros metamos al castigo, planeemos y organicemos bien el castigo, ¿no? Hay algo que se llama crianza positiva, y en la crianza positiva nos habla de cómo manejar las conductas hay muy buenas psicólogas y psicólogos, bueno, sobre todo he visto más psicólogas trabajando estos temas de crianza positiva, ¿no? Entonces también ahí nos pueden dar algunos tips de cómo manejar. Fíjense que hace poco hubo uno de una colega, amiga mía también muy buena, que hablaba acerca de estas pautas de crianza positiva, de cómo hablar con las niñas y con los niños, ¿no? Por ejemplo, las y los adolescentes, les repito, en algo que nos refugiamos o se refugian mucho es la música, ¿no? Y no sé si alguna vez se han dado la tarea de saber qué grupos hay, qué grupos escuchan, la letra de las canciones, pero ojo, sin descalificar, porque de repente es, ay, ese grupo no es satánico, ¿no? Porque ya vemos una calavera ahí o algo, y es satánico, esas cosas son malas. Antes de eso, decía un antropólogo, para entrar a una cultura hay que entrarle en una posición de respeto, hay que entrarle en una posición de comprensión, de observar, simplemente observar, ¿no? Olvídate de lo que tú piensas y observa. Entonces, aquí algo bien importante que una vez platicaba con una mamá, vea qué canciones escucha, cheque las letras de las canciones, pero otro ejercicio importante es piense por qué le es significativa esa letra a su hija o a su hijo. ¿Con qué está identificándose ella o él con esta letra? ¿Vale? Porque no es de gratis, ¿eh? Y de repente es la misma música que está escuchando una y otra y otra. Ojo, tampoco quiere decir que todas las canciones que escucha haya procesos de identificación emocional, tampoco, relajemos. Las personas, y ustedes también lo han hecho, o nosotros adultos los hacemos, escuchamos una canción porque está bueno el ritmo, escuchamos una canción porque ay, hay una emoción que tengo que sacar, ¿no? Por ejemplo, cuando ponemos
decían en los amigos, cuando ponemos canciones de Lupita D'Alessio, cuando ponemos canciones de Vicente Fernández, cuando ponemos... O sea, hay un proceso de identificación ahí y de expresión también emocional, ¿no? Sí pueden hacerlo, más no, les sugiero no estén tomando alcohol en ese momento, ¿no? Ahí sí se les va a ayudar a procesar sus emociones. Entonces, segundo verbo, expresar, ¿vale? Expresar. Y tercer verbo, muy importante y vital para todas las familias, validar. Validar lo que la chica y el chico está sintiendo, está pensando o cómo está viendo las cosas. ¿Sale? Validar quiere decir no juzgar, no descalificar, no minimizar. ¿Vale? Y les decía también hace rato, se valida la conducta, más no se valida se valida la emoción, más no la conducta. Es decir, yo puedo validar que tú te sientas enojado porque yo no te di permiso, pero no valido que no hayas hecho tus tareas del hogar porque estabas enojado, ¿sale? Entonces, podemos validar la emoción, pero no quiere decir que validemos las conductas o las acciones. Por ejemplo, una mamá que tenía un chavito de 5 años, entonces la mamá se enojaba con él, el chavito se enojaba, hacía el berrinche y la empezaba a patear. Entonces de repente la mamá era de, es que lo vaya a traumar, es que cómo le digo, es que, etcétera, ¿no? Y le dije, a ver, mides 1,70, él mide escasos, ¿qué te gusta? Menos de 100 centímetros, pues. Entonces sí es bien importante generar esta pauta, ¿no? Lo que le decía, puedes validar que tu hijo esté enojado, es válido, y enséñale que está bien que se enoje, pero también enséñale qué hacer con su enojo. Y fue bien interesante porque le compró un de esos muñecos bobos, de esos muñecos que les pegas y regresan. Entonces el chavito, ¿no? Se ponía. Le sugerí también que lo metiera a artes marciales y por ahí iba el gusto y la preferencia. Entonces es importante 3 verbos vitales en la familia y esto ya nos va llevando a la conclusión del tema de hoy. ¿Qué hacer entonces con nuestros adolescentes en confinamiento? Escucharlos, validarlos, negociar con ellos, platicar con ellos, pero también respetar sus espacios, sus tiempos. No todas las personas tenemos tiempos emocionales. De repente hay personas, por ejemplo, que cuando estamos enojadas no queremos que nos hablen. Así de fácil, no queremos que nadie nos hable, ¿no? Y de repente esta visión adultocentrista es de, a ver, pero tienes que decirnos, pero dinos, pero platícanos. Entonces están muele y muele al pobre adolescente. Hay que tener cuidado de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque implica también respetar las emociones, respetar cómo vivenciamos cada persona las emociones. Ojo, las emociones. Muy diferente cuando hablamos de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, etcétera, ¿no? Porque ahí sí necesitamos ya, a ver, atención psicológica y ver qué está pasando con la familia, ¿no? Pero cuando hablamos de emociones, acuérdense que todas las emociones son normales y aquí quiero reivindicar una emoción que es la ansiedad. De repente pensamos que la ansiedad es negativa. No, la ansiedad es muy positiva. De hecho, es una emoción muy importante también que tenemos. La ansiedad nos ayuda a anticipar cosas a futuro, nos ayuda a que nos pongamos chipocludos acá en el pensamiento, a saber cómo vamos a resolver algo, ¿no? Porque, miren, lo digo por lo siguiente, ahorita he escuchado muchos temas de ansiedad y de repente la ansiedad la patologizan bien feo, la ven como la fuchi de las emociones. No es cierto, la ansiedad tiene puntos muy importantes. La ansiedad es bien importante enseñar a los adolescentes que la ansiedad es normal y que la ansiedad también nos ayuda a manejar mejor o tomar decisiones. Estaba leyendo una pregunta que decía, ¿qué decirle a un adolescente que en cutting? Muy probablemente ese adolescente esté viviendo sufrimiento psicológico, muy probablemente ese adolescente esté viviendo situaciones de violencia, ¿no? Entonces, no solamente es qué decirle, más bien es cómo acompañarle hacia una atención psicológica, ¿sale? Y esa parte también es bien vital y es bien importante. Me dio mucho gusto acompañarles el día de hoy, platicar un poquito de esto, de las experiencias, compartir algunos puntos, también lo que estaban compartiendo en el chat, qué bueno, qué rico, se retroalimenta uno bastante y espero que lo que platicamos el día de hoy les haya servido, que pueda generar procesos de reflexión. Sé que sí reflexionaron, porque estuve viendo algunas caritas y sé que sí estuvieron chambeándole, entonces qué bueno, eso me da gusto y ahora la parte importante, como siempre les digo a mis consultantes, es ir allá afuera y ponerlo en práctica, ¿no? Porque lo interesante no es lo que hablamos en la consulta, sino lo interesante es lo que pasa fuera de la consulta.
¿Vale? Entonces, un gustazo, les mando un abrazo, cuidémonos mucho todas y todos, por favor. Pongamos en atención las medidas de precaución, de cuidado, no hay que bajar la guardia y acuérdense que a eso nos ayuda la ansiedad, precisamente no bajar la guardia, tomar en cuenta esto y ponernos las pilas, ¿vale? Un placer, un gusto, repito mi nombre, Ricardo Zabaleta, y pues con mucho gusto estoy a sus órdenes.